Buenos días, mi nombre es Griselda Sánchez Reyes y continuando con la temática de nuestro curso, yo les voy a hablar acerca de las generalidades en el aislamiento respiratorio que forman parte del módulo 1. Como parte de nuestro objetivo en este tema es revisar los aspectos fundamentales para el aislamiento respiratorio durante la atención de pacientes con SARS-CoV-2. El contenido que vamos a revisar son 3 aspectos fundamentales: precauciones estándar, tipos de precauciones basadas en la transmisión y el mecanismo de transmisión del COVID-19. Como primer punto, tenemos que las precauciones estándar son medidas básicas para el control de la infección que se deben usar como un mínimo en la atención de todos los pacientes. Su objetivo es reducir el riesgo de transmisión de agentes patógenos transmitidos por la sangre y otros tipos de agentes patógenos de fuentes tanto reconocidas como no reconocidas. Las precauciones estándar habitualmente las conocemos en 5 grandes rubros. Sin embargo, y con la finalidad de ir desglosando cada aspecto de estas, tenemos 10 acciones o precauciones estándar que se utilizan en las unidades hospitalarias. La primera de ellas se enfoca en la higiene de manos, la segunda el uso de guantes, la protección facial, ojos, nariz y boca, el uso de la bata, la prevención de pinchazo de aguja y otros instrumentos afilados, la higiene respiratoria y la etiqueta de tos, limpieza ambiental, ropa blanca o ropa de uso hospitalario, eliminación de desecho y equipo para la atención de pacientes. Como parte del problema actual que tenemos en las diversas instituciones de salud a nivel mundial, es importante hacer énfasis en lo que es el lavado de manos, que tiene como objetivo eliminar la suciedad, la materia orgánica y la flora transitoria de nuestras manos. Bien sabemos que existen 2 técnicas, una que se realiza con agua y jabón y la otra con un desinfectante a base de alcoholes. En la primera técnica, y que es la recomendable para iniciar nuestras actividades y una vez que tengamos en contacto con el paciente y al realizar procedimientos invasivos, es la técnica que dicta la OMS a través del uso de agua y jabón con una duración de 40 segundos. Cuando ya estamos dentro de las unidades hospitalarias y nos encontramos directamente con el paciente o en el entorno, podemos hacer uso de la limpieza de las manos a base de desinfectantes, donde el objetivo de esta técnica se basa en reducir o inhibir la propagación de microorganismos. Esta técnica durará de 20 a 30 segundos. Aunado a esta técnica de la higiene de manos, como todo bien ya sabemos, los 5 momentos para la higiene de manos que tenemos que tener presente y nunca olvidar, los cuales los vamos a dividir: 2 antes del contacto con el paciente, es decir, antes de tocar al paciente y al realizar alguna actividad aséptica. 2 momentos después del contacto con el paciente. ¿Cuándo vamos a aplicar eso? Después del riesgo de exposición a fluidos orgánicos, como son sangre, secreciones, excretas, y después del contacto con el paciente. Y la última es después del contacto con el entorno del paciente. Es decir, una vez que nosotros como personal de salud tenemos que tener presente esta higiene de manos al manejar equipo biomédico como son monitores, bombas de infusión, cambio de ropa, asistencia en las actividades o necesidades también de nuestro paciente. Otra parte fundamental en estas medidas estándar se basa en el uso de guantes. El uso de guantes va a estar indicado al tocar sangre, fluidos orgánicos, secreciones, excreciones, mucosas, piel lesionada. Sin embargo, vamos a tener presente que
Es importante el cambiar los guantes entre la actividad que vamos a realizar y los procedimientos. Así también debemos de realizar el cambio entre paciente y paciente. No voy a poder utilizarlos con el mismo paciente o durante una jornada el mismo par de guantes que utilicé al inicio. Los vamos a retirar después del uso, antes de tocar los elementos y superficies no contaminadas y antes de ir con otro paciente. Vamos a realizar la higiene de manos inmediatamente después de quitarlos. Y bueno, en este momento el uso de los guantes en esta pandemia está indicado porque pues, son microorganismos potencialmente peligrosos o emergentes. Sin embargo, el uso de los guantes pues, no va a sustituir la higiene de manos en ningún momento. La protección facial, que principalmente hace énfasis en los ojos, la nariz y la boca, bueno, está destinada al uso de las mascarillas y la protección ocular a través de gafas o caretas. La finalidad de esta protección es proteger las membranas tanto de los ojos, la nariz y la boca. El uso de la bata también está indicado para la realización de ciertos procedimientos. Su finalidad es proteger, en este caso sería nuestra ropa, nuestro cuerpo, de cualquier situación que genere salpicaduras o líquidos pulverizables de sangre, fluidos orgánicos, secreciones o excreciones. Y tenemos que tener presente que una vez terminando nuestras actividades, bueno, se tiene que retirar la bata sucia. Y bueno, en este momento con nuestros pacientes tenemos protocolos de uso extendido de batas y también de retiro de batas al salir de las unidades del paciente. Los tres anteriores puntos se resumen en el uso de equipo de protección personal al ingreso de las unidades de nuestros pacientes. Sí, actualmente el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tiene protocolos para la colocación y retiro de equipos de protección personal en el orden que se presenta. Todo este trabajo ha sido revisado y autorizado por el Comité de Bioseguridad del Instituto. Como segundo aspecto que tenemos en este módulo es la higiene respiratoria y la etiqueta de la tos. La importancia de estas medidas de control es para contener las secreciones respiratorias y evitar la transmisión de patógenos respiratorios a través de gotitas y fomites. Como sabemos, el virus, el COVID-19, es un virus altamente contagioso que se puede transmitir a través de la tos, estornudo y por contacto. Las medidas que debemos de tener presente para la atención a nuestros pacientes y también con la finalidad de la enseñanza y disminuir las cadenas de transmisión es indicarles el uso de los pañuelos en el momento de estornudar o toser, el lavado de manos con agua y jabón y dentro de nuestras unidades hospitalarias mantener aislamientos estrictos con unidades cerradas, manteniendo distancias en la atención de pacientes de al menos 1 metro y en caso de que tengamos cubículos en donde se compartan camas, 2 o 3 camas, cubículos de 2 o 3 camas de pacientes, debemos de respetar esa distancia de al menos 1,5 metros entre la distancia de entre cama y cama de paciente y ambos pacientes o los pacientes de este cubículo deberán de compartir el mismo microorganismo. Como parte de las funciones administrativas en las unidades hospitalarias, debemos de garantizar al personal de salud los recursos hospitalarios para la higiene de manos. También deberemos estar presentes en las alertas visuales, es decir, enseñar a nuestros pacientes la higiene respiratoria. Por ejemplo, a través de dibujos se puede indicar a la comunidad o a los pacientes el estornudo de etiqueta, que como bien la Secretaría de Salud de México nos insiste en hacer uso correcto del antebrazo en el momento de toser o estornudar, o el uso de los pañuelos desechables
y también el uso correcto para su desecho. En caso de que nuestro paciente sea ya un paciente confirmado o con un microorganismo infectocontagioso, se deberá de valorar o indicar el uso de la mascarilla. Un aspecto fundamental para la atención de estos pacientes se basa en las precauciones basadas en la transmisión. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a través de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, utiliza para la identificación de pacientes con diversas situaciones de microorganismos infectocontagiosos 3 etiquetas que vamos a identificarlas en primer lugar por el color, en segundo lugar por el mecanismo de transmisión, que en este caso la amarilla corresponde a la precaución por contacto, y en donde nos van a señalar que una vez que este paciente tenga un microorganismo que puede ser transmitido a través del contacto, es indispensable la higiene de manos antes de entrar y después de salir de la habitación, usar la bata y guantes en todo momento con el paciente y mantener habitaciones cerradas. Asimismo, es importante la limpieza de las unidades hospitalarias y de los cubículos de los pacientes. También es importante la enseñanza a los familiares, los cuales deberán de reportarse con la central de enfermeras antes de visitar a su paciente. Su objetivo es reducir el riesgo de transmisión de microorganismos por contacto directo o indirecto. La segunda etiqueta que manejamos aquí en el instituto es la etiqueta para la precaución por gotas. Esta etiqueta está diseñada para reducir el riesgo de transmisión de gotitas de agentes infecciosos que se produce por diseminación de partículas de más de 5 micras de diámetro. Aquí en esta etiqueta, que es de color verde, como ustedes pueden notar, nos hace énfasis en la higiene de manos antes y después de entrar de salir de la habitación, mantener puerta cerrada y el uso de la mascarilla quirúrgica al ingresar al cubículo del paciente. Por último, están las precauciones por vía aérea, que las podemos identificar en color azul. Y bueno, también está diseñada para reducir el riesgo de transmisión de agentes por aire, que se produce por diseminación de partículas de menos de 5 micras de diámetro y que al ser muy pequeñas, pueden permanecer suspendidas en el aire durante tiempo prolongado. El mecanismo de transmisión del COVID actualmente, y de acuerdo a las bibliografías, pues ya se han identificado que la transmisión de este virus puede ser de una persona infectada a otras a través de la gotita de saliva, expulsadas una vez que el paciente tose o estornuda, al tocar o estrechar la mano o al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus. De acuerdo a la CDC, también nos dice que este mecanismo de transmisión puede pasar entre personas que están en contacto cercano a una distancia de aproximadamente 6 pies, esto equivale más o menos a 1 metro de distancia, a través de las gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, y que estas gotas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran cerca o posiblemente pueden ser inhaladas y llegar así a lo que es la vía aérea inferior. Si bien en estos 3 renglones que subrayo en color rojo, podemos observar que se conjugan las 3 precauciones que vimos anteriormente. Precauciones de contacto, precauciones por vía aérea y precauciones por gotas.
Algunos estudios recientes sugieren que el COVID-19 pueden propagarse a través de personas que no presentan síntomas. Sí, nos han repetido en múltiples ocasiones que puede haber pacientes positivos sin ninguna sintomatología, pero bueno, son potencialmente infectocontagioso a personas vulnerables en este momento. Hay una tabla en donde se presenta en la revista Lancet. Esta tabla fue publicada en el mes de marzo y bueno, va a contener la clasificación del riesgo del personal de atención médica y los contactos comunitarios con exposición potencial a COVID-19. Únicamente este es un sustracto de esa tabla en donde me interesaba mostrarles los contactos de alto riesgo y específicamente cuando nos referimos al contactos del personal de salud, qué tipo de exposición tenemos en este momento nosotros que estamos o que se encuentran atendiendo a los pacientes. El personal de salud puede realizar o estar presente en la sala para procedimientos que probablemente generen mayores concentraciones de secreciones respiratorias o aerosoles, como por ejemplo durante procesos de intubación de vía aérea, procedimientos de aspiración de secreciones. Y bueno, en un primer momento y cuando aún no se declaraba situación emergente en nuestro país, pues teníamos habitualmente nuestras precauciones, pero no tan estrictas. Probablemente había personas que no estaban utilizando el equipo completo de protección personal. O bueno, que en su momento también mantuvieron un contacto cercano, no utilizaron la protección respiratoria con los pacientes con infección por COVID-19 y bueno, principalmente hablamos del uso de la mascarilla facial. El ejemplo, como les vuelvo a repetir, es de que no se estaba utilizando un equipo de protección personal al inicio de manera estricta y bueno, se estuvieron exponiendo a lo que son las gotas o aerosoles durante procedimientos específicos que se realizaban con los pacientes. Ya sabemos las medidas que actualmente tenemos, nos marcan la cuarentena. Las instituciones de salud, bueno, no podemos mantener trabajadores infectados, se tienen que retirar y, bueno, mantener una monitorización activa de los síntomas durante 14 días después de la última exposición. Es decir, los protocolos que ya dicta la Secretaría de Salud y las diversas unidades hospitalarias. Como conclusiones de este tema, pues no podemos olvidar que es de suma importancia mantener de manera permanente las precauciones estándar, realizar la higiene de manos en todo momento, al igual que aquí en los protocolos del instituto y de acuerdo al uso correcto del equipo de protección personal, es de suma importancia la higiene de guantes. Una vez que estamos con el paciente, los decíamos cuando entramos a la habitación del paciente, antes de tocar al paciente, después de realizar alguna actividad con el paciente, después de manejar fluidos y después de tocar el entorno del paciente. Esa higiene de guantes se puede estar realizando en todo momento, pero sin olvidar que el uso de los guantes no nos va a sustituir en ningún momento el lavado de manos con agua y jabón, porque pues lo que necesitamos es eliminar la suciedad que en su momento se pueda adherir a nuestras manos. En esta nueva pandemia, bueno, los mecanismos de transmisión se conjugan, ya decíamos que tenemos los mecanismos de transmisión por gotas, por aerosol y por contacto. Y por último, bueno, debemos respetar las políticas y disposiciones en salud con el objetivo de controlar los mecanismos de transmisión en las comunidades. Asimismo, debemos de respetar todas las disposiciones que se marcan en nuestras instituciones y hacer un uso racional de nuestro equipo de protección personal. Gracias, espero que esta plática les ayude en este momento para la atención de nuestros pacientes.
Mi correo es por cualquier duda que tenga, estamos a sus órdenes.